Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 5. Caída libre. Nota del autor. Feliz día de apreciación de Subaru. Además, ¿debería aumentar o disminuir la política y la geopolítica? Texto del capítulo. La expresión de Pride se enfrió. Nuevo plan. Desplegarse. Asegurar los alrededores y capturar a todos los rehenes que puedan. Ignoren a los Ryusus. Creyentes de hierro, conmigo. Cuarto, protejan a Sil. Y así, los 250 cultistas salieron corriendo mientras 49 se alineaban detrás de Pride en formación mientras este avanzaba. Señor Orgullo. Silpi, en su silla de ruedas, intentó avanzar, pero el agarre de hierro de Cuarto la detuvo. Recordaré esto. Subaru la saludó sin darse la vuelta, con una mirada fría y decidida mientras aceleraban para atravesar el bosque. Solo tardaron unos minutos en cruzar una aldea asustada que estalló en pánico cuando las fuerzas de los cultistas de brujas, armados hasta los dientes y con aspecto de estar listos para la guerra, se precipitaron por el centro del pueblo mientras algunos de sus camaradas se adentraban en las casas. Los gritos envolvieron sus siguientes pasos hasta que finalmente llegaron al punto desolado. Un enorme cráter era todo lo que quedaba de la antigua construcción que albergaba el cuerpo de la bruja de la avaricia. La enorme depresión habría podido albergar todos los edificios que habían pasado en su camino. Parpadeando, Subaru miró a su alrededor. Trozos de piedra que habían atravesado el bosque, algunos ardiendo y provocando pequeños incendios. Una enorme arboleda que había tallado una parte del bosque en dirección a ese monstruoso golpe. Y un cielo despejado en esa dirección, donde todos los fenómenos atmosféricos y meteorológicos habían sido destruidos bajo su furia. Parpadeando, su mirada, que incluso había pasado por alto a Emilia, que luchaba por levantarse del suelo junto al cráter, se fijó en la causa del problema. Vacilante, con el paso inestable y las piernas temblorosas, Adelaide luchaba por alejarse de la prueba que acababa de sufrir. Con ojos vidriosos e inseguros, Subaru observaba el hielo agrietado. Sus manos, temblorosas, agarraban la empuñadura de una espada desprovista de filo, convertida en polvo en ese golpe imprudente. Su postura, rota. Su espalda, ligeramente encorvada, perdiendo su habitual postura segura. ¿Qué hace el culto de la bruja aquí? Subaru parpadeó, sin reconocer la voz, pero incapaz de apartar la mirada de su némesis. En todos sus años de pruebas, de preparación, incluso después de su gran enfrentamiento, esto era lo que la había hecho vacilar. Arremeter. Aparecer finalmente derrotada, insegura. Un maldito edificio hecho de roca normal y corriente. Apretó los puños, sus guantes rechinando de la tensión. Su mirada, 12 rubíes ardientes. Oye. Te estoy hablando a ti, cabrón. Subaru extendió los brazos, con una sonrisa no muy perfecta en el rostro mientras avanzaba un paso, con la capa brillando con su peligroso color naranja. Salud, Adelaide. Vine aquí para, Garfield, cansado de ser ignorado y a medio recuperarse del chasquido de Adelaide, se levantó del suelo y pisó el suelo, lanzando una oleada de piedras hacia el arzobispo del pecado. Quinto, listo para atacar, saltó frente a Orgullo y estrelló su escudo de torre frente a ellos, bloqueando el ataque mágico que abolló el hierro normal, golpeándolo y doblándolo por la mitad. Gruñendo, el semihumano avanzó con el equilibrio roto hacia el arzobispo del pecado. En ese momento, 48 creyentes de hierro se desplegaron, prepararon sus alabardas y se lanzaron a atacar al chico, asegurándolo dentro de una formación circular con 3 filas de filos de acero listos para cortarlo y apuñalarlo. Gritando de ira, el chico comenzó su bestialización, recibiendo un par de puñaladas. Quinto y 49 escoltaron a su líder cuando Pride avanzó un paso más, indiferente a la nueva lucha a su derecha. Acabar rápidamente con ese edificio deshonroso, y serías tan amable de hacerlo por mí. Su sonrisa burlona se agravó cuando Adelaide, aún confundida, se giró hacia él. El destello de pánico de ella desvaneció su sonrisa burlona.
Todo el maná circundante desapareció de la atmósfera cuando la mujer que iba delante saltó hacia adelante, agarrando a Pride, con sus dos espíritus aún sobre él, en una décima de segundo y sin que sus dos guardias pudieran reaccionar. El sonido de árboles que se rompían a sus espaldas mientras Adelaide embestía por el bosque hizo que ni el quinto ni el 49º se volvieran hacia él. Sus evangelios, en silencio. En cambio, ambos se volvieron hacia el tigre enfurecido que intentaba romper el cerco en el que se encontraba. Con un rugido, estrelló a sus peones contra el suelo, hundiéndolo irregularmente y convirtiéndolo en un campo de juego embarrado. Abriendo la boca, intentó arrancarle la cara de un cultista de un mordisco, pero una alabarda lo atacó, fallando el ataque. Otro rugido fue interrumpido por 4 cortes y 7 puñaladas, pues el barro no pudo afectar a todos los cultistas entrenados. Así, los 3 círculos de cultistas alrededor de Garfield se cerraron, hombro con hombro. Su formación era una pared de lanzas que cortaba y apuñalaba constantemente. Cada vez que el tigre arremetía e intentaba atacar, la pared se doblaba hacia atrás y su otro lado presionaba hacia adelante. Sus armas, 3 filas de armas de largo alcance que continuamente acosaban al tigre atacando a través de las ventanas, creaban cada movimiento una tortuosa trampa que se cerraba y acechaba a su alrededor. Su única opción era saltar directamente, para no correr el riesgo de estrellarse contra las alabardas y clavárselas profundamente. Aún así, su piel áspera y su tenaz regeneración, junto con la regla de no matar, impidieron que el culto acabara con el guerrero antes de que se recuperara de las consecuencias del poder de Adelaide. Así que, reacio a dejarse llevar por la nariz, decidió estrellar sus peones contra el suelo de nuevo, haciéndolo temblar, crujir y separarse, desequilibrando a la mayoría de los cultistas y hundiendo a algunos en él. Su siguiente rugido fue respondido por 3 flechas disparadas desde arcos largos que impactaron en sus piernas delanteras y lo obligaron a retroceder un paso para inspeccionar las amenazas a su alrededor. Algunas copas de los árboles circundantes tenían arqueros. Lo más preocupante era la vista que tenían debajo, donde los cultistas empujaban a los aldeanos atados. Su ira se multiplicó por 10 y cargó hacia adelante, chocando contra los creyentes de hierro, cuyas líneas se habían roto. De un golpe, 5 de esos cultistas salieron despedidos por los aires, gravemente heridos gracias a sus armaduras. Un segundo y otros 6 se unieron. Sin embargo, la falta de respuesta mientras el círculo de la muerte se deshacía por sí solo hizo que su atención volviera a los árboles. El tigre se detuvo en seco cuando todos los cultistas desenvainaron sus dagas y las clavaron en los cuellos de los aldeanos. Una punzada de pánico se apoderó de su mente y su mirada retrocedió, viendo a una Emilia insegura que había disipado su martillo de hielo. Su preparación para la batalla y su coraje, devorados por la semana de superar repetidamente las pruebas. Y así, el chico se encontró en un campo de batalla perdido por todas partes. Reacio a rendirse, se preparó para saltar de nuevo. El gemido de uno de los aldeanos fue una señal de alto. Garfield canceló lentamente su bestialización, reduciéndose a su forma humana. Mientras tanto, los creyentes de hierro heridos retrocedieron y los 37 restantes regresaron a una formación de 3 filas, con las alabardas apuntando hacia él, pero sin atacar. Garfield retrocedió hacia Emilia, temeroso y algo desorientado. ¿Qué quieren aquí? Quinto desató las correas de su escudo de torre y este se estrelló contra el suelo. Con la mano derecha en la espada, avanzaron un paso. Llegamos para destruir. El evangelio se actualizó y lo miraron. Parece que nuestro trabajo ya está hecho. Recogiendo el escudo de torre, hicieron una reverencia y comenzaron a retirarse. Garfield parpadeó y observó con profunda confusión cómo los cultistas se daban la vuelta y se preparaban para huir. Quinto, al llegar a los árboles, apuñaló a uno de los aldeanos en el estómago y se lo lanzó al chico, obligando a Garfield a correr hacia ellos y empezar a curarlos. Una última reverencia y Quinto se retiró junto con el culto. Los otros, los cultistas, cargando con los rehenes, se dividieron en 2 grupos. Uno se reuniría con orgullo y otro los dejaría en el bosque de Elior. Los magos de fuego, preparándose en el bosque para una última treta. La enorme potencia del salto de Adelaide había traspasado la barrera del sonido.
esquivando la mayoría de las perturbaciones mientras el viento que la guerrera había levantado derribaba los árboles a su alrededor. Adelaide pisó el suelo y se impulsó hacia el cielo, atravesando las ramas y las hojas. Ahora, en la inmensidad de las alturas, libre de distracciones y de cualquier posible plan B que Bride pudiera haber preparado, la fría mirada de Adelaide se dirigió al arzobispo del pecado. Se reía a pesar de que ella tenía las manos en su cuello, comenzando a drenarle lentamente el maná para noquearlo con seguridad gracias a su débil puerta. El mismísimo Odd Laguna ha decidido bendecirme hoy, Adele. El grito delirante, tan fuerte que atravesó el fuerte viento que los rodeaba, se escuchó perfectamente. Su tono era divertido, incluso afable. Sin embargo, sus emociones eran un mar embravecido de ira y griega. ¿Celos? Nunca esperé verte asustado. Lo que sea que hayas planeado para este día no tendrá éxito. Su mirada, ya normal, bajó hacia abajo, su aguda vista notando los uniformes negros. Sus oídos, los gritos de miedo. Detuvo su drenaje de maná. ¿Qué? Aprendí una lección muy buena hace mucho tiempo, Adele. No puedes estar en dos sitios a la vez. Una carcajada interrumpió sus palabras, y su ascenso empezó a ralentizarse. Levantó la mano derecha con los 5 dedos extendidos. Así que, cebo y rehenes siempre funcionan. Y, ahora, recuerdas este juego mío, ¿verdad? Adelaide frunció el ceño. Su memoria perfecta repitió las palabras que se le habían escapado debido a la influencia de la prueba en la que había fallado. Tú, si querías destruir la tumba, ¿por qué te enfrentaste a pesar de haber cumplido tu objetivo? ¿Qué más esperabas lograr aquí? Su velocidad menguante apaciguó el viento que aullaba con su ascenso. Los celos volvieron a estallar en su mente. ¿Cómo podría resistirme a intervenir al verte en tu punto más débil después de haber superado esa prueba, Adelaide? Otra risa, su mente llena de una confianza inquebrantable en su invencibilidad. Y esa aldea indefensa clamaba por una buena llamada de atención. ¿Por qué no iba a saquearla? Sus emociones ni siquiera registraron la aldea. Ni siquiera fue una ocurrencia tardía. Su férreo agarre sobre el hombre se aflojó ligeramente, sorprendida por su fe en ella. Cruzaron las nubes, su abrazo acuático los empapó a ambos. Aún así, me sorprende verte asustada. ¿Qué te enseñó el juicio? El intrépido arzobispo del pecado, al frente, seguía gorjeando con su falso tono de optimismo mientras las emociones en su mente se enfurecían contra la tumba. ¿Tenía celos de la tumba? Ante su silencio, la sonrisa de Subaru se volvió más sincera. Aún así, por fin te arrepientes de haberme salvado ese día, héroe. Como ya dije, nunca me arrepentiré de haberte salvado ese día, arzobispo del pecado. Lo único que lamentaré será haberte dejado descontrolar en este reino, no poder detener tus acciones y no poder desviarte de tus decisiones actuales. Los celos se desvanecieron y el asombro y el odio regresaron, junto con el miedo al fracaso. Así que tengo que ser aún más malvado. Maldita sea, Adele, seguro que eres un esclavista, ¿eh? Subaru ladeó la cabeza al ver sus manos, aún alrededor de su cuello, pero aún sin matarlo. Estás tardando mucho en lidiar conmigo, ¿vale? ¿De verdad necesitas asegurar esta victoria o es que ese drenaje de maná no funciona ahora mismo? Observó cómo su cabello mojado bailaba bajo la luz del sol, reflejándose en su uniforme blanco y las gotas de agua. La calidad de esta vista convertía la costosa pintura en un insulto. Su mirada se entrecerró, frunciendo el ceño ante su disposición a morir. Empeoró al notar el leve deseo de hacerlo. La pregunta en su mente, ansiosa por ser formulada. Un incendio provocado sin víctimas no es un delito como para asesinar a alguien sin juicio previo, como mínimo, arzobispo del pecado. Su velocidad se redujo y comenzó a acelerarse de nuevo, ahora en la otra dirección. Aunque no entiendo tu propósito ni tus objetivos, si te rindes, responderé por ti. Aún no has quitado una vida y aún estás a tiempo de detener esto antes de que lo hagas. Una oleada de furia se apoderó de su mente. Reapareció una envidia podrida. Oh, es así. Como se esperaba de Adele, dulce y amable, siempre dispuesta a perdonar. Escupió el insulto que fue pronunciado con total honestidad. Pero, lo siento, no me quedaré de brazos cruzados.
Finalmente desenvainó su daga, pero su mano derecha pronto quedó atrapada por la muñeca. Gruñendo, intentó darle un cabezazo, pero el impacto lo hirió más a él que a ella. Maldita sea. Con la sangre corriendo por su rostro y resaltando sus ojos, movió su izquierda hacia su espada, solo para que ella se tensara y soltara su cuello para detener también esa mano. Y por primera vez apareció un miedo diferente al fracaso. Espera, ¿superaste la prueba? Por primera vez, esa mente siempre segura vaciló. Su cabeza se limpió de emociones al empezar a atar cabos. Debería haber sido obvio para él, pues no habría habido necesidad de volar la tumba si lo hubiera hecho, pero la fe ciega es, después de todo, cegadora. No tengo por qué revelar mis fracasos ni mis victorias a alguien que acabará entre rejas, arzobispo del pecado. Subaru parpadeó un par de veces, con la mirada tan desconcertada como si ella hubiera estado hablando en otro idioma. ¿En qué prueba fallaste? No pudo haber sido la primera, eso sería falso. La primera es enfrentar tu pasado, eso lo sé. No tienes ningún pasado del que avergonzarte. No sabes nada de mi pasado, arzobispo del pecado. Volvieron a atravesar las nubes. Ante eso, Subaru se burló con evidente desdén. La ropa mojada dejaba ver su cuerpo corpulento. Lo sé todo sobre ti, Adele. Su certeza, tan inquebrantable como la fuerza de gravedad que los arrastraba hacia su perdición. El viento, de nuevo potente a su alrededor. Sé que tu abuela murió luchando contra la gran ballena, que tu madre enfermó de la princesa durmiente, que tanto tu padre como tu abuelo te han repudiado y se creen un monstruo. Sus palabras murieron mientras su mente nunca perdía esa confianza. Y sé que nada de eso fue culpa tuya, así que deja de bromear, por Dios. Adelaide parpadeó, sus protecciones divinas luchaban bajo el estrago de las emociones persistentes y reavivadas de su prueba y sus palabras, dichas como si fueran la verdad más evidente. ¿Qué? ¿Vas a sentirte culpable porque esa espada de dragón y el propio Odd Laguna traicionaran a tu abuela, algo que no pudiste evitar ni jamás supiste? Negó con la cabeza, probando su agarre con los brazos, pero sin encontrar huecos. ¿O intentarás hacerme creer que esa tú de 2 años eras realmente responsable del estado de tu madre? ¿También intentarás engañarme para que piense que obligaste a tu familia a odiarte solo por diversión? Otra burla. Por favor, no soy tan tonto. Que pienses que me creería que fallaste en tu primera prueba es incluso insultante. Si de verdad tuvieras la culpa, tendrías que haber hecho algo para causar todo eso. Así que, vamos, demuéstralo, despierta a tu madre. Oh, no puedes. Otra risita. Su silencio se prolongó. Su rostro, lentamente palideciendo. No, esto no puede ser. No puedes estar diciéndome que mi némesis es tan idiota. Su rugido fue el preludio de una mirada que la miró como si fuera ella la que estaba loca. La arrogancia de creerte culpable por Teresía va más allá de mi posición como manada. Que creas que un bebé puede tener la culpa de algo es un delirio. Y, de verdad, estás superando a Peterson con esa pereza tuya si pasas tanto tiempo autoflagelándote. No lo entiendo, Adele, ¿no tienes más cosas en las que pensar? Como, no sé, el suelo que se acerca rápidamente. Adele parpadeó y sus ojos se desviaron hacia atrás, oportunidad que Pride aprovechó para desenvainar la espada del dragón con un rodillazo, empujándola hacia afuera. Su izquierda soltó a Subaru para evitar que la espada saliera volando y se estrellara contra el suelo. Pride aprovechó la oportunidad para desenvainar su segunda daga y atacar la derecha de Adele, debilitando la presa lo suficiente como para poder apartarse. Y así, Vela y Ara dejaron su capa, revoloteando salvajemente, mientras los espíritus circundantes se apresuraban a curar la herida de Adelaide. Su mirada volvió hacia él y lo vio agitando la mano derecha, recordándole a los rehenes. A 5 segundos del impacto, Adelaide podría haber reactivado su drenaje de maná y dejar que se estrellara contra el suelo. No lo hizo, y Vela debilitó la fuerza de la gravedad mientras Ara exhalaba sus llamas, ralentizando rápidamente el descenso de Subaru. Su aterrizaje fue grácil y no dañó ni una sola hoja. El suyo, un impacto más fuerte contra el suelo, al no haber podido frenar del todo la caída. Levantando una pequeña nube de tierra y hojas, el arzobispo del pecado gimió levemente, con el brazo roto.
Oh, allá abajo, de verdad teníamos que subir por encima de las nubes. Se puso de pie lentamente, vaciló un poco al sentir náuseas. Negó con la cabeza, algo que solo empeoró las cosas, y sus ojos se aclararon al volver a Adelaide. La furia lo invadió. Ya, empiezo a pensar que te gusta tomarme a la ligera, Adele. Es la segunda vez que me dejas vivir hoy. Se puso de pie arrastrando los pies, con la mirada fija en los 100 cultistas que la rodeaban. Sin embargo, no había rehenes a la vista. Las pequeñas columnas de humo que se alzaban tras ella ya estaban desaparecidas. Bueno, ¿no sería una tontería de mi parte poner todos los huevos en la misma canasta? No puedo permitir que estés en una posición en la que puedas lidiar con todo a la vez. Le devolvió la sonrisa confiada y extendió ambos brazos, ignorando el roto. Sus emociones, indiferentes a sus heridas, siempre centradas en ella, se dirigían a ella. Conociéndote, congelarías el tiempo. Su mirada se dirigió a su espada de dragón y un odio puro se encendió. Y te ocuparías de todo antes de que lo veamos. Así que volverás a usar a inocentes para tu propio beneficio, arzobispo del pecado. Su mirada examinó su mano alzada. No había estado dispuesto a matar a nadie, pero no dudó en disparar artillería contra civiles para distraerla. ¿Era confianza en sus capacidades o pura insensibilidad? ¿Por qué el arzobispo del pecado del orgullo no mataba? Sí. ¿Y deberías irte? Subaru se quedó en silencio cuando la mano de Adelaide aferró la espada del dragón con fuerza redoblada. Parpadeando, su sonrisa se ensanchó un poco. Vamos, reconozco un farol cuando lo veo, Adele. Nunca arriesgarías una vida. Bajó un dedo. El bosque frente a él estalló en llamas. Le llegó a los oídos. Pero lo haré. El fuego salvaje que se extendía tras él reflejaba su luz dorada y roja sobre su armadura, jugando con su figura con sombras en constante movimiento que ocultaban y revelaban tentadoramente partes de un blanco oscuro. La creciente nube de ceniza y humo contrastaba con la luz de esperanza que representaba a la mujer que tenía delante. Subaru no se percató de cómo la luz de las llamas se reflejaba en él, pintándolo con una luz devoradora y cruel que mostraba todo lo que era. Sus ojos oscuros, un vacío teñido de amarillos y rojos. Su postura, despreocupada. Sus emociones, la seguridad de la virtuosa que tenía delante. Aún así, esto no sería divertido si solo te tuviera aquí, ¿verdad? Subaru aplaudió. Tienes 15 segundos para llegar al centro de este bosque y 1 minuto para llegar a casa de Lior. Date prisa antes de que el fuego o la bestia me concedan mi primera muerte. Oh. Subaru giró, con la capa ondeando. Lucha aquí y derrótame dejándolos morir a todos. Su sonrisa, segura de lo que ella elegiría. La espada de Adelaide se debilitó. La seguridad de Subaru en su decisión no era errónea. Saltó de vuelta al bosque. La primera prueba, la mirada de Subaru se detuvo unos segundos en la espalda de su némesis. Ahora sabía qué usar en su contra. Nunca te tomé por idiota, pero supongo que cada día se aprende algo nuevo. Adelante no era catártico saber que su rival lamentaba su pasado. Y así el culto de la bruja se retiró, desapareciendo en la nada nuevamente. El guardia volvió a leer su permiso. Gobernadora Minerva de Kremlin. Hojearon el informe adjunto, mencionando sus buenas obras y su hábil construcción de casas, todo ello bajo el código más estricto. Frunciendo el ceño, se volvieron hacia los magos de tierra y los 3 carruajes que venían detrás. Sin decir palabra, entregaron el informe a su comandante. Se habían implementado las inspecciones más estrictas, por lo que continuaron su verificación de antecedentes, comprobando si figuraban en la lista de riesgo de posibles colaboradores. Afortunadamente, como solo 2 portaaviones de Kremlin habían entrado durante la selección real, se encontraban en la parte inferior. Sin embargo, todos los rebeldes fueron cacheados y revisados en busca de cualquier tipo de arma. Normalmente los habrían devuelto, pero las circunstancias actuales requerían su ayuda, así que, después de media hora, se les permitió entrar. Y así, Ocho y los Mavericks se adentraron en los barrios bajos de la capital real. Si bien las zonas más afectadas se encontraban fuera de este lugar asolado por la pobreza, nunca morirían de hambre.
Y tenían razón, pues el entorno se veía aún peor que la última vez que habían paseado por la capital. Señales de pequeñas peleas, edificios derruidos y puertas destrozadas eran evidentes por todas partes, junto con el hedor del hambre y la desesperación. 8 solo pudo fruncir el ceño, la situación resultando mucho peor de lo que Orgullo había predicho. Este era el resultado de un saqueo, como el que ella había enfrentado, así que, 8 negó con la cabeza. El pasado no importaba, solo el presente. Un gesto de la cabeza y los cultistas se desplegaron mientras los voluntarios miraban a su alrededor, evidentemente afectados por la vista. Y era realmente terrible, ya que la mayoría de la gente de los alrededores había sido víctima de la guardia y los hombres de armas durante sus esfuerzos por recaudar impuestos. Al menos no había ríos de sangre seca, lo que descartaba la posibilidad de un impuesto de emergencia demasiado alto. Sin embargo, el hambre y la congelación aullaban en la distancia, listos para acosar a la gente. Tendrían que escribir algunas misivas más y solicitar más suministros. Su mirada se desvió hacia una congregación a su derecha, donde algunos de los portadores de la palabra de Pride se aprovechaban de la situación. En serio, ¿de qué sirve un consejo sabio, un reino en sí mismo, si no puede brindar la más mínima protección? ¿De qué sirve el orden actual si nos obligará a morir de hambre por codicia? ¿Qué culpa, qué errores cometimos? Las voces acaloradas de los 3 cultistas inundaron a las ratas de alcantarilla que tenían la energía suficiente para escuchar. Gestos exaltados y voces potentes, sus ropas desgarradas eran la forma perfecta de captar la compasión, rebajándolos a su nivel. Ninguno. No hicimos nada malo. Nuestro único fracaso fue no poder vencer al enemigo que el reino ha sido incapaz de vencer durante siglos. El enemigo que tampoco lograron derrotar. Y nuestro castigo. Nuestro castigo es el saqueo, el hambre, la muerte por nacer de mala sangre. La multitud se agitó. 8 se cruzó de brazos al ver a una chica de cabello dorado y ojos rojos con amplio espacio a su derecha, como si hubiera pateado y mordido a la gente. Sus ojos se abrieron un poco al recorrírsela con la mirada. Le faltaba la mano derecha. Las vendas del muñón estaban ensangrentadas. Era de esperar, después de todo. Un ladrón al que pillan robando a un candidato real acabaría en la horca. Incluso debería estar agradecida de que su objetivo hubiera sido un semidemonio, lo que reducía drásticamente su castigo. 8 aflojó el puño. No podían perder la calma por un civil cualquiera, por muy parecido que fuera a su hermano, volvieron a negar con la cabeza. Los nobles se reirán desde sus relucientes castillos, engulléndose de nuestras migajas. Los mercaderes nos estafarán hasta el último centavo para vendernos comida podrida. ¿Es este el reino lo que quería el dragón divino? ¿Es esto lo que se supone que deben ser nuestras vidas? ¿Es esto por lo que lucha la Santa Espada, la herramienta más importante del Consejo Bastardo? ¿Sí? Sí, lo es. Estas son nuestras vidas podridas, nuestro destino, nuestras muertes. Respiraron hondo, bajando la voz a un susurro bajo y conspirador mientras la multitud avanzaba lentamente, ansiosa por escuchar. A menos que encontremos otra manera. El culto de la bruja está actuando contra el viejo orden. Sus miradas están desviadas. Sus espaldas, desprotegidas. Hicieron una pausa y miraron a los lados. ¿De verdad pueden los fieles soportar ver lo podrido que se ha vuelto este reino? ¿No lo escupiría el dragón? ¿No lo insultaríamos al permitir que permanezca como está? Gruñendo y susurrando. La mayoría de los semi-humanos se movían, con la mirada fija en una guerra, o sus historias, de hace poco. Para ellos, los santos de la espada nunca habían sido aliados, sino enemigos. Se avecinan vientos de cambio. Una semidiabla se postula a la corona. La única candidata que de verdad se preocupa por la gente común. A falta de una revolución o una guerra civil, ella es nuestra mejor apuesta. Deberíamos dejar que la ilusión de su falso parecido con la bruja impida un futuro en el que no nos saquen de casa en plena noche y nos maten a golpes por impuestos. ¿Se pusieron en pie? Claro que no. No nos dejaremos caer en el suelo. Así que apoyaremos a gritos a la nueva candidata. ¿Y si resulta ser como las demás? Intervino la chica de cabello dorado desde la primera fila. Su tono venenoso y lleno de odio, una oleada de fuego que inundó a todos los presentes.
Sabían de primera mano lo inútiles que eran las palabras, las promesas de la clase dominante. Solo importaban las acciones. Sus susurros empeoraron. El portador de la palabra se detuvo para que la energía se acumulara. Entonces, revolución. Esa simple palabra les calmó las energías. Traición. El nudo. Delirios que solo se susurraban en bares y tabernas de confianza, pronunciados en voz alta, en medio de la calle. Habría bastado para que la multitud desestimara su discurso si hubiera sido un día normal. En cambio, la amenaza de los elementos hizo imposible esa acción. No podían ignorar la pobreza. La reciente incursión del culto de la bruja, no un ejército, sino una milicia glorificada, la nueva esperanza de 5 campesinos capaces de superar una noche. Un recuerdo que atrajo sus miradas. La posibilidad de un mañana mejor que podían alcanzar con las manos. Entonces, ¿por qué esperar? Felt avanzó un paso, convirtiéndose en la luz del espectáculo. La imagen del adolescente enfurecida sin una mano avivó las llamas del resentimiento. Esto, levantó su muñón. Me pasó por esperar ayuda. Ya no viene nadie, ya no hay nadie que nos salve. Un candidato real nos ayudará. Escupió al suelo. Creo que primero un dragón de tierra volador. Todos ellos, todos esos malditos bastardos que nos menosprecian gracias a su sangre azul, merecen arder. El orgullo debería haberlos quemado a todos. Su grito de furia resonó entre la multitud, estallando en rugidos furiosos. 8 dieron un paso al frente, notando que la situación se había desviado de su verdadero propósito. A medida que sus inconformistas avanzaban, la multitud se volvió hacia ellos con una mirada asesina. Una mirada asesina que se desvaneció rápidamente al percibir el olor a comida en los carruajes. Somos los Mavericks de Melee ejemplar y estamos aquí para ayudar. Con un gesto, los voluntarios desvelaron los vagones. Pueden llevarse lo que necesiten. Comida, ropa de invierno, agua limpia. La multitud perdió su calor inicial, reemplazado por inquietud y codicia. Y así, la revolucionaria de ojos rojos se encontró perdiendo el control que tenía sobre la gente una vez que 8 pronunció sus siguientes palabras. Apoyamos la candidatura de Lady Emilia y nos patrocina una mentira inverosímil, pero suficiente. El Populus cambió de bando y se apresuró a su primera comida en media semana. Y la mirada de 8 se posó en la chica. Sus ojos teñidos de sangre eran una ventana a la oscuridad, al odio. Carecían de la ternura que su edad debería otorgarles. Conmocionados, llenos de arrepentimiento. Y albergaban una promesa de muerte. Su corazón se compadeció de la chica. Se revolvieron, esta chica tenía potencial. Y el orgullo les había permitido reclutar, después de todo. Tras esperar unos minutos a que se encendieran los fuegos y la primera cocina abierta comenzara a funcionar, 8 avanzó hacia la chica, sentada lejos de las hogueras y negándose a comer a pesar de los fuertes gruñidos de su estómago. Plato en mano, se agacharon frente a la joven, aún inmóvil. Inclinando la cabeza, su mirada perdió toda emoción. Felt parpadeó y giró la cabeza hacia ellos, viendo a un pájaro del mismo plumaje. 8 no sonrió. Sus expresiones permanecieron inalteradas al remangarse. Haciendo uso de su magia, sus brazos brillaron con una marca particular. Una mano llameante. Felt parpadeó de nuevo. 8 le extendió el plato de comida, con una invitación clara. La mano y el muñón temblorosos de Felt se acercaron al plato, sus dedos recorriendo sus bordes. Calidez. Plenitud. Seguridad. Venganza. Hágase su voluntad. Obedézcase su mandato. Concédase tu deseo. Seremos guiados. Ella resucitará. El mundo estará condenado. La expresión de Felt finalmente cambió. Una sonrisa torcida y sedienta de sangre. Agarró el plato. La magia de fuego de 8 volvió a encenderse, quemando una marca en el brazo sano de Felt, indiferente a los gemidos y lágrimas de dolor. ¿Cómo te llamas, niña? Sentía Cromwell lo rechazarás, número 2. No. Su gruñido era el peligro mismo, una serpiente enroscada, lista para morderle el cuello a 8. El cultista no pestañeó al encontrarse con una daga en el cuello, pues Felt se había movido a una velocidad endiablada. No lo haré. Me uniré como Felt Cromwell o te volaré la cabeza.
Había desesperación en su voz, como si protegiera un recuerdo que significaba más que su vida. Le dedicó a Felt un leve asentimiento. Así sea, iniciado Felt Cromwell. 8 te da la bienvenida a la facción del arzobispo del pecado, representante del orgullo, Natsuki Subaru. Que sus palabras iluminen el camino, que sus verdades nunca decaigan, que siempre hable por el evangelio y que siempre camine hacia la envidia. Felt se revolvió bajo la mirada expectante de 8. Mamá, que sus palabras iluminen el camino, que sus verdades nunca decaigan, que siempre hable por el evangelio y que camine siempre hacia la envidia. 8 inclinó la cabeza de forma antinatural, con la mirada apática fija en la joven que tenía delante. No había fe, ni determinación, ni altruismo. Ni devoción. Ella se adaptaría al papel. Uno de los inconformistas se acercó y le entregó a 8 un evangelio. Lo agarraron, lo abrieron y se lo extendieron a Felt. Al alejarse, los segundos transcurrieron antes de que se armara de valentía y lo aferrara. Toda su vacilación fue desterrada por su escritura como si nunca hubiera estado allí. Su mirada se ensanchó y se convirtió en un fuego obsesivo. En la primera página, los nombres de los caballeros que los habían encarcelado, sus familias y su señor. Sus manos se aferraron a ella, casi arrancándola. Justo cuando empezó a leer, las páginas desaparecieron, dando instrucciones. ¿Qué? La esperanza, tentadoramente cercana, se había velado tras las sombras de una exigencia. Seguir el evangelio. No, no puedes. Su grito hizo que todos en el claro se volvieran hacia ella. Su plato salió volando de sus manos y 8 lo bajó justo lo suficiente para golpearles la cara. Inclinándose, retrocedieron con paso vacilante. Con la cara sangrando, tosieron y gimieron levemente. Lo siento mucho. Los dejaré en paz. La gente a su alrededor se ablandó al ver la herida de 8. Aunque era una recién llegada poco confiable, Felt había sido un manojo de furia cuyos ataques se habían descontrolado. Así que todos creyeron que había sido una falla, pero nadie intervino, pues seguían queriendo apoyar a Felt por encima de 8. 8, sin dejar de mirar a Felt, articuló: así es. Cuando nuestro propósito se cumpla, tus deseos se cumplirán. Sigue su mandato. Y se alejaron. Y Felt se quedó sola. Llena de remordimientos. Llena de y sí. Y debería haber. Llena de dolor. Y ardiendo de rabia, de odio, de impotencia. Y, a pesar de todo, sus manos agarraron el libro negro con aún más cuidado, pues ofrecía un propósito, un camino hacia adelante. Un futuro que buscar. No un presente podrido y destrozado, atormentado por el pasado. Y no tenía alma que vender, pues ya se había esfumado. Y no tenía moral que quebrantar, pues también la había desechado. Sus manos guardaron el evangelio. Cuando 8 abandonó la capital, una vez cumplido el trabajo, Felt los siguió. Miklotov suspiró. Afortunadamente, la ayuda de Khrushchev, junto con la reducción del impuesto de emergencia, había bastado para que se pudiera preguntar a la nobleza sobre sus deberes con la corona. Así pues, 500 hombres de armas fueron reclutados y entregados al consejo, junto con un mínimo de liquidez. Una cantidad que se incrementó aún más con el impuesto de emergencia de la capital, destinado principalmente a quienes podían pagar. Bajó la cabeza, incapaz de creer del todo esa excusa. Agitándolo, revisó el informe de las 6 lenguas, que indicaba que ninguna de las grandes ciudades de Lugúnica había presentado diferencias inusuales o drásticas en sus subterráneos. La investigación continuaría en los centros urbanos más cercanos. La capital también estaba limpia. Durante la infiltración, la organización había mapeado las diferentes posibles entradas del culto de brujas, la mayoría a través de la clandestinidad. Y, una vez comprobadas, resultaron lógicas y contaban con rastros y señales claras de uso reciente, además de testigos oculares indirectos. En cuanto a datos más interesantes, aunque preocupantes, había habido muchas más personas desaparecidas. Y todo había comenzado hacía 2 meses, 1 semana y 2 días. Normalmente gente feliz con familia, un día simplemente se marchaban a quién sabe dónde. Modus operandi sectario. ¿Pero a dónde habían ido? Estas desapariciones solían desaparecer después de unos días, como máximo.
Así que las 6 lenguas ofrecieron la hipótesis más fiable que tenían: una captura permanente. Un desarrollo increíblemente preocupante. Y tenía peso, pues la facilidad con la que habían movilizado tantas fuerzas para un ataque preciso, sumada a su coordinación y equipo de calidad, implicaba una gran preparación. Significaba puntos de suministro de armaduras y armas. Significaba granjas. Significaba viviendas. Dragones terrestres, carruajes, reclutamiento. Esto ya no era terrorismo. Era una insurrección. Miklotov, palideciendo un poco, se volvió hacia Burdeos, después de haber leído el mismo informe. La ley marcial no basta, Burdeos. Necesitamos guarniciones permanentes en la mayoría de las grandes ciudades, para evitar que ataques como este se repitan. Necesitamos murallas y reforzar el alcantarillado con patrullas. Y tenemos que dar la alarma, preparar todas las fortalezas y ciudades menores. No podemos permitir que la nobleza lo ignore. Estoy de acuerdo. Arrojó el informe sobre la mesa, provocando una lluvia de documentos. Esto ha ido más allá de salvar las apariencias o mantener nuestra legitimidad y prestigio. Ahora es una amenaza para todo el reino. Hizo una pausa, mientras evaluaba mentalmente sus números y cómo implementar las nuevas rutas. ¿Han cumplido los candidatos sus promesas? Miklotov se reclinó en el sofá. Por lo que he visto, los esfuerzos de la señora Anastasia en la capital han permitido que nuestro horario se ajuste a nuestras necesidades. Cumpliremos con el plazo y podremos pasar el invierno sin que la ciudad se congele. Claro que la alta posición social de Miklotov y su avanzada edad le impedían ver un problema muy particular que siempre había afectado a la capital. Los barrios bajos siempre sufrían durante el invierno, y eso seguiría siendo así a pesar del trabajo de Anastasia, ya que sus esfuerzos se habían centrado en las zonas más ricas de la ciudad. Bordeaux, plenamente consciente del problema, lo ignoró cruelmente, como siempre. Al fin y al cabo, no estaba habitado mayoritariamente por semihumanos. Ellos resistirían el frío. Uno de los miembros del consejo, a cargo de los magos, intervino. Parece que Lord Rosoal no ha podido cumplir su palabra, pero se debe a factores externos. El santuario parece estar atravesando dificultades y ha exigido toda su atención. Un segundo intervino también con sarcasmo. Lady Priscilla ha cumplido con sus amenazas. Su territorio está en la oscuridad. No se permiten jinetes ni se recogen espejos de conversación. Lo único que obtiene información son las 6 lenguas. Sus impuestos y obligaciones, por supuesto, también han cesado. Aún así, estoy seguro de que su ejército privado, extrañamente similar al de Boyachi en entrenamiento y composición, parece lo suficientemente amplio como para lidiar con cualquier problema. No tenemos que preocuparnos por, que no nos preocupa. Sigue siendo una noble de este reino. Permitimos este grado de independencia, y qué noble no caería así. Un tercero golpeó la mesa con las manos, y más informes salieron disparados. La suya es una insurrección tan grande como la del culto de la bruja. Y la suya es una que podría unir en su apoyo a los nobles más rebeldes o enfurecidos. Nuestra legitimidad, nuestro propio trono, existe únicamente porque los nobles lo permiten. Eso es herejía. Un cuarto se levantó del diván. El trono, esta regencia y este reino están a favor únicamente del dragón divino. Respirando hondo, se calmaron. Pero estoy de acuerdo. Lady Priscilla está cometiendo traición. Debería ser castigada y dar ejemplo, pero, como doncella dragón, solo podemos amonestarla, no que los jinetes pasen. Solo podemos apretar el cinturón alrededor del resto de la nobleza, recordarles la necesidad de apretar la correa. ¿Quieres disolver este reino? El miembro del consejo a cargo de los magos negó con la cabeza. Ahora es el momento de mostrar nuestra magnanimidad y aligerar sus obligaciones. No podemos obligarlos a obedecer, tenemos que hacer que quieran obedecer. Toros. Miklotov tosió con fuerza. Nos estamos desviando del tema principal de la controversia y aún hay más que contar. El culto de la bruja también parece estar involucrado en una guerra de información y propaganda. Una nueva oleada de trovadores y bardos ha aparecido por toda Lugúnica. Sus canciones y discursos son poco ideales y nos presentan a nosotros y a la nobleza en una mala imagen.
Bordeaux se burló. Solo están reaccionando a la crisis actual. Su sustento depende de quien pueda vender la mejor canción y cuento. Esta es una nueva mina de oro. Demostraremos con acciones y fuerza que estamos más allá de esos insultos mezquinos. ¿Y no parecen la mayoría de estos?, dijo el tercer concejal golpeando el informe. ¿Acaso no apoyan al semidiablo que el culto de la bruja odia y al que le ha declarado la guerra? En todo caso, nuestros enemigos se encargarán de ellos. Voto por dejar que se maten con sus palabras incendiarias. Les aconsejo que no permitan que estos malhechores sigan hablando mal del reino del dragón. Sus susurros son palabras melosas que podrían atraer el descontento. Algo que, si se me permite añadir, está causando estragos en la capital. No se permiten brasas junto a la hierba seca, y la situación, aunque manejable, no es propicia. Si se produce un motín, perderemos hombres y milicianos que deberían ir a derrotar al culto de la bruja. Muchos comerciantes también se han quejado de la pésima situación en los barrios más pobres de la ciudad. Sus negocios se han visto obstaculizados por el descontento y el hambre, y esto puede causar problemas. Por eso aconsejé saquear completamente los barrios marginales o no hacerlo en absoluto. Tomar medidas a medias como la que tomamos es generar enemigos con la energía suficiente para intentar morder la mano que los alimenta. Otro concejal se burló. ¿No se había quemado ya la capital? No había necesidad de saquear nada. Si acaso, estamos cosechando la maldad de nuestras acciones. Si el dragón hubiera visto lo que hicimos, nos habría insultado. Hemos condenado a los barrios bajos a un invierno de hambre y muerte por una miseria. Sí, eres tu amor por las ratas de alcantarilla. Que se coman el barro y el agua sucia, por mí. Miklotov volvió a toser con fuerza. Creo que el impuesto se votó y se consideró una buena idea a pesar de ser un asunto muy controvertido. Dejémoslo del pasado y centrémonos en avanzar en los asuntos importantes de inmediato. Ahora, si nos permiten, nos centraremos en la pérdida de población en la capital antes de votar sobre los temas debatidos. El resto del consejo se movió en sus asientos pero guardó silencio. Agradezco su comprensión. Ahora, la capital ha perdido una décima parte de su población debido a la ola de emigración causada por el incendio y, por lo que han visto las 6 lenguas, la mayoría ha llegado a Kremlin. El gobernador de allí, Miklotov, hojeó el informe. La señorita Minerva parece haber hecho un buen trabajo administrando su ciudad. Si bien carecemos de informes detallados sobre su pasado, todos parecen tener alojamiento y el sector artesanal, en particular la metalurgia, parece estar en su mejor momento. Se hojeó otra página. Su popularidad parece bastante baja a pesar de estos repentinos acontecimientos, y, citando el informe aquí palabra por palabra, parece que Minerva fue obligada a actuar con justicia y competencia por una banda vinculada a la facción de Lady Emilia, los disidentes del ejemplar Meili. No aceptan monedas, pero ofrecen todos sus bienes y maná para construir casas, alimentar a la gente y ofrecer cualquier tratamiento o trabajo necesario. Aunque afirman no estar afiliados a su facción, es probable que se trate de una mentira insulsa y sin interés, ya que han empañado su popularidad en esa ciudad. Al parecer, una vez que se quedaron sin buenas obras, como las llaman, decidieron viajar a esta ciudad. Es probable que su llegada ya haya ocurrido. No representan ningún riesgo, salvo por su impacto en la selección real, ya que carecen de armas y habilidades, y me parece que están compuestos principalmente por voluntarios. Miklotov hizo una breve pausa para asimilar sus palabras. Así que la medio diabla no es ciega a la política, ¿eh? Parecía una tonta delirante, así que me sorprende que tenga tanta astucia política, reflexionó Bordeaux, un poco impresionado. Debió de alejarlos de Kremlin en cuanto ocurrió el ataque. Astuta, sin duda. Y, quizás, un peligro. Entonces, Kremlin, ¿eh? Puedo decir que conocía la ciudad de antes. ¿Podrías mencionarlo? Miklotov asintió. También dirigiré a las 6 lenguas allí una vez que cumplan con su misión actual. No podemos permitir que esta nueva base de poder permanezca en el anonimato. Sus nuevas forjas podrían ser un problema si el culto de la bruja ataca la ciudad. O Lady Priscilla y la nobleza empiezan a comprarlos en masa. Terminó Bordeaux. Con las armerías reales vacías,
Miklotov, exijo una votación de emergencia. Necesitamos monopolizar estas nuevas forjas lo antes posible. Y también asegurar los caminos hacia Ganax y Flandes con la máxima prioridad. Priestella y Picoutate, aunque importantes económicamente, no importan tanto en esta situación. Necesitamos asegurar nuestras fuerzas, materiales y armamento. Todo lo demás es secundario. Y por eso vamos a convocar a votación. Fin del capítulo.